partir de este momento queda pues abierta la línea para que si ustedes quieren o tienen alguna experiencia de índole paranormal o que simplemente no puedan explicar, si quieren compartirlo con nosotros, pues puedan unirse a la llamada y pues contarnos su experiencia paranormal. Ahí hablando un poquito acerca de algunas de las cosas que nos manda la gente. En este caso, Ghost BMX nos cuenta un poco acerca de algo que él pues siente que habita o que pues acecha en su casa. Él menciona como tal que no es un relato como tal, pero que él siempre pues se siente observado, ¿no? En su domicilio, que siempre siente como si alguien lo observara, como si alguien lo mirara. Él menciona que en su casa tiene dos ventanas y que normalmente cerca de estas ventanas eh, hay una en el baño que es como de 60 centímetros arriba del inodoro y que ahí siempre obviamente él cuando va al baño a hacer sus necesidades siente como que alguien lo observara o que alguien lo pues lo viera, ¿no? Cuando él está en el baño. Él menciona pues mucho acerca de esta entidad que no pues puede verse al 100%. Él comenta obviamente que aquí en su localidad han desvivido gente cerca de su domicilio y pues que él piensa muchas veces que puedan ser los espíritus o incluso los fantasmas de estas personas que han fallecido lamentablemente en situaciones muy trágicas, que puedan ser estas las entidades que él ve o que él siente que lo acechan. Comenta que algunas veces él siente cuando está en la oscuridad, siente como hay algo ahí acechando, algo que se esconde entre las sombras y que siente que se esconden o se esfuman al momento de que él prende la luz. Dice que ha escuchado incluso algunos gritos, algunos gemidos desgarradores y pues obviamente esto solamente pues lo perturba e incluso pues le hace pensar qué es lo que pudiese ser que escucha o ve aquí en su domicilio. Mickey, para poder dormir mejor. Sí, así es. Digo, se trata de pues de estar aquí un ratito contando historias pues de la gente o incluso si alguien quiere subirse a la llamada y contarnos su experiencia paranormal, puede hacerlo sin problema y contarnos un poco acerca de todo lo que ha presenciado, si ha tenido alguna experiencia paranormal, si le ha ocurrido algo que no tenga explicación. Si tienen alguna historia o algo que quieran contar, en este momento pueden hacerlo. La línea está abierta. Simplemente tienen que darle clic en el icono de invitado, que es el icono de los monitos azul y rosa. Y pues ya con esto van a poder estar en directo aquí conmigo y contarme su testimonio paranormal, ¿no? Ya hablaremos un poquito acerca de su testimonio, acerca de pues qué opinamos de él y pues simplemente estar ahí compartiendo un rato estas experiencias que muchas veces la gente no se anima pues a contar, ¿no? Ahorita de igual manera en lo que se conecta gente para o se conecta a alguien que se anime a contar su testimonio o a contar su relato paranormal.
pues me gustaría contar un poco acerca de, pues de algunas de las leyendas que se hablan de aquí de, pues de mi localidad, de la zona, pues en la que yo vivo, en la que yo habito. Una de las leyendas más conocidas de, pues de aquí de mi localidad es la leyenda de la casa de Arramberry. Esta pues casa tiene una historia muy trágica, muy particular. Y más que leyenda, tiene su lado verídico, ya que pues sí ocurrieron unos sucesos trágicos pues en esta casa de Arramberry, que está ubicada en México, específicamente en el municipio de Nuevo León. Esta pues casa tiene una historia pues que va de la siguiente manera. Esta historia o esta casa de Arramberry está ubicada en el centro de la ciudad de Monterrey, en el corazón de la ciudad, por así decirse. Y esta casa pues fue testiga de pues un lamentable suceso que ocurrió aquí. En esta casa de Arramberry fueron dos personas que fueron brutalmente desvividas y pues aparte de desvividas también fueron, si no me equivoco, abusadas físicamente. La historia se remonta a el año 1933, en el mes de abril. Esta casa, que era de una familia relativamente bien posicionada para la época, no eran millonarios como tal, pero pues tenían buena solvencia económica. El padre de familia de esta casa, don Delfino Montemayor, un día como cualquier otro, se dirigió en la mañana a trabajar. Don Delfino trabajaba en uno de los lugares más representativos de Monterrey, que era la fundidora de acero de Monterrey. Una mañana, don Delfino acudió a su trabajo sin ningún problema, pues como cualquier otro día, ¿no? Después de don Delfino estar toda la tarde, desde las 9 de la mañana aproximadamente hasta como las 6 de la tarde, que ya regresaba a su domicilio, al momento de que don Delfino entra a su hogar a pues simplemente descansar, a pasar el tiempo después de pues de un arduo día de trabajo, un don Delfino que esperaba pues poder ver a su esposa, poder ver a su hija, pasar un rato con ellas, hablar con ellas de cómo les había ido la tarde, cómo les había ido el día, pues se encontró con una escena pues muy trágica y muy sangrienta. Don Delfino había entrado a su casa y había encontrado a su mujer y a su hija Antonia pues desvividas durante un intento de robo. Estas mujeres lamentablemente fueron desvividas de una manera atroz. Eh, y pues este crimen había conmocionado a toda la ciudad, que para la época no, pues no se presentaba, ¿no? Este tipo de, pues de crímenes de esta, ahora sí que digamos, de esta brutalidad o de estas, con este salvajismo. Sebastián Invencible, saludos, ya te escribí. Ok, en un momento más terminamos con esta historia y pues ya relatamos lo que nos quieras contar ahí por WhatsApp.
Como bien comento, pues Don Delfino las encontró brutalmente desvividas. Fue un crimen que conmocionó mucho a la ciudad por, pues ahora sí que la brutalidad con la que se realizó. La policía estuvo investigando, no encontraban, pues ahora sí como que de sospechosos, un indicio de qué pudiera ser o cómo pudiese haber sido que ocurrió este crimen. Se les hacía muy extraño que la puerta del domicilio de la familia Montemayor no estaba forzado, la cerradura no se encontraba forzada, no tenía rastros de intentos de apertura, por lo que se había especulado mucho que tal vez estas mujeres habían dejado entrar a pues los perpetradores de este trágico suceso. Se mencionaba mucho que pues incluso pudiese haber sido alguien conocido o alguien cercano a la familia que pues obviamente las conociera y pues estas mujeres le dieran el acceso a la casa. Estuvo por un momento este crimen a punto de quedarse sin respuesta, pero en una ocasión, y es de las cosas que más se hablan de la leyenda, se dice que mientras los de perito o los detectives estaban investigando en la casa, pues qué pudo haber sido, qué pudo haber sido o cómo pudo haber sido el crimen, escucharon cómo la mascota de esta familia, que se decía que tenía un loro o un cotorro, repetía muchas veces la frase "no me mates, Gabriel, no me mates, Gabriel". Estos detectives, obviamente, al escuchar lo que decía el loro, pues buscaron el nombre de Gabriel, empezaron a relacionar este nombre y dieron con un sobrino político de don Delfino Montemayor que se llamaba Gabriel y que posteriormente detuvieron y que gracias a pues el interrogatorio policial lograron pues ahora sí que pues sacar o esclarecer la verdad y descubrir que él había sido el perpetrador de este crimen junto con unos ayudantes que él había tenido. Aunque otras fuentes incluso también dicen que no fue un loro como tal el que dijo esta frase, sino una niña que vivía pues cerca de la casa, que se encontraba jugando afuera y que pues repetía lo que había escuchado, ¿no?, anteriormente. Estas personas, lo que fue Gabriel, el pues desvividor de estas mujeres y sus cómplices fueron detenidos y obviamente enjuiciados. Eh, las personas querían literalmente lincharlos porque, como les comento, fue una situación muy brutal para la época y la gente no estaba acostumbrada a ver ese tipo de casos tan sanguinarios y obviamente querían justicia por mano propia. Como tal, las autoridades no dejaron que estas personas o que el pueblo se encargara de estos eh, pues se encargara de estos criminales, pero se menciona mucho que pues don Delfino, el viudo de esta esposa y esta hija que lamentablemente les habían quitado la vida, pues digamos que llegó a un arreglo con la policía para que a Gabriel y sus cómplices les aplicaran la denominada ley fuga, que esta se suponía que pues los policías o los custodios liberaban a los prisioneros, a los reos, y justamente cuando estos iban corriendo les disparaban y pues simplemente en su informe oficial simplemente decían él intentó escapar y pues se le detuvo, se le disparó, se le neutralizó. Entonces se habló mucho acerca de que pues a estos criminales de la casa de Ramberry se les había aplicado esta ley fuga y pues habían sido desvividos de esta manera. Ángel X, ¿puedo mandar mi historia? Sí, claro que sí.
puedes mandarla al WhatsApp que se encuentra en pantalla y procedemos a narrarla sin problema. O incluso si quieres contarla, puedes hacerlo uniéndote a live con el icono de invitado. Solamente dale clic al icono del monito azul con rosa para que te unas a la llamada y pues puedas contarnos tu historia sin problema, ¿no? Ahorita nos acaban de enviar un relato. Ángel X, mejor creo que sí lo cuento. Ok, déjame nada más narro rápidamente este relato que acaban de mandar y ahorita si quieres me dices y te invito a que cuentes tu historia. Este relato nos lo cuenta, si no me equivoco, es Mikey. Igual confírmame, Mikey, si sí es el tuyo. Pero lo que nos cuenta Mikey es que una tarde que fue a un cementerio acompañado de pues su abuelo, al momento ellos de pues entrar llegando, iban a pues a visitar a un familiar que pues descansaba en este camposanto. Dice que al momento de pues ya estar aquí en el panteón, ellos pudieron notar como una de las cruces salió volando o arrojada, como si pues alguien les hubiera arrojado una cruz de una de estas lápidas. Él obviamente notó que pues esto había pasado y le platicó a su abuelo, pero él comenta que la vibra que se sentía era una vibra negativa, una vibra pues como que muy pesada, muy, si lo podemos llamar de esa manera, muy terrorífica. Él pues menciona o piensa que tal vez lo que los estaba ahí esperando o esto que les había aventado la cruz no, pues no era tal vez algo malo, sino que simplemente era algo que tal vez quería comunicarse con ellos en ese momento. Y Ángel X, saludos. Te voy a silenciar poquito nada más en lo que termino la historia. Y ahorita ya, si gustas, procedes a relatarnos la tuya. Como comentaba, Mikey piensa que pues a lo mejor fue que era tal vez una cruz de hace años. Él trató de ver, digamos, el lado lógico de la situación, ¿no? Dijo, tal vez pudo haber sido una cruz que hace años que estaba ahí y pues tal vez la misma antigüedad que ya esta tenía, pues fue lo que hizo que se cayera. Tal vez se cayó, simplemente él se sugestionó de que había salido volando. O tal vez sí, como comenta, tal vez fue una entidad que no pudo descansar, que seguía deambulando y pues vio a su abuelo, lo vio a él y pues quiso intentar comunicarse con ellos. Él menciona que hasta el día de hoy sigue con la duda de ese día y pues obviamente ya cada que va al cementerio pues siente como un miedo, ¿no? Acerca o pues en base a esta experiencia que él vivió. Un saludo a toda la gente que va entrando al live. Les comento rápidamente la dinámica. Estamos contando experiencias o testimonios paranormales que les hayan ocurrido, algo que pues les haya pasado que no tenga explicación, ya sea ustedes, algún amigo o algún familiar, incluso algún conocido o alguna leyenda urbana que se cuente de su localidad. Pueden mandarla vía texto al WhatsApp o si quieren contarla pueden unirse al live para pues contarnos su experiencia paranormal. Ahorita aquí nos encontramos con Ángel. Un saludo, Ángel, ¿cómo te encuentras? Hola. Hola, hola. Sí me escuchas. Sí te escuchas. Hola, gracias, me encuentro bien. Bueno, esto pasó en Semana Santa del año pasado. Lo que pasa es que mi mamá tiene que ir a cuidar a mi abuela y mi abuela es esas señoras que ya no puede caminar, ya está mal de la salud y ocupa ayuda, ¿no? Para poder vivir bien. Claro.
El chiste es que mi abuela es súper mega cristiana y toda su casa está repleta de literal cruces, crucifijos, Biblias y todo. Ese día yo me quedé a dormir con ella. Son varias camas, ella se duerme en una y yo me duermo en otra. Y haz de cuenta que en ese lugar bueno, es un pueblo, se llama Valle de Bravo. Son dos casas, una es de mis papás y otra es de mi abuela. El chiste es que, bueno, yo me quedé con ella y mi mamá me dijo, cualquier cosa me marcas y así, ¿no? Entonces, mi abuela me dice que tiene un mal presentimiento y yo en mi mente digo, no, pues yo digo que a lo mejor ya está malita o tiene problemas o algo así. Y le digo a mi abuela que si todo bien. Y me dice que cualquier cosa que tenga el teléfono a la mano porque para que le marque a mi mamá. Entonces yo me empiezo a espantar poquito, pero digo, bueno, no creo que esté exagerando. Vaya. Entonces ya llega la noche, eran las 12 y en esos momentos mis papás se llegan a dormir algo tarde, perdón. Se durmieron ese día, me parece a la 1 de la mañana. Entonces, yo ya estoy a punto de dormirme. Y te juro por Dios que tocaron la puerta. Neta, tocaron. Y, o sea, yo me quedé helado. Porque mis papás no, ellos tienen su llave. Y ellos no tendrían por qué tocar. Entonces empiezan a tocar más fuerte. Entonces voy con mi abuela y bueno, ella pues no puede hacer nada ya que pues te digo que tiene problemas de salud. Y mi abuela me dice que agarre la Biblia. Entonces estoy al lado de ella con una Biblia, pero empiezan a tocar más fuerte. Entonces yo ya de plano tenía el alma en la boca. Y fíjate que en esa hora, casualmente, créeme, pura casualidad, no había señal. Y no podía dar llamadas, no podía marcar. Entonces yo no me atreví a salir. Pero te digo que la puerta la estaban tocando. Al principio era un toque leve, pero ya después era más recio. Estaban tocando más feo. Entonces mi abuela empezó a rezar, ella empezó a rezar conmigo, empezamos a rezar, hasta que el toque dejó de sonar. Ya cuando dejó de sonar el toque de la puerta, ya pude marcar. Le marqué a mi papá, le dije, oye papá, ven, por favor, tengo miedo, ven. Entonces levantó mi mamá. Ah, algo que no conté. Estoy hablando que esto es en la casa de mi abuela materna, pero también vino mi abuela paterna. Entonces vino mi Ok. abuela paterna, vino mi mamá y vino mi papá y mi papá trajo un machete. Entonces me dijo qué pasó y ya le conté que estaban tocando a la puerta y no sé qué. Y mi mamá vino y me abrazó, mi mamá me abrazó. Porque ella me dijo básicamente me dijo que es como un ente malo, una vibra mala, un espíritu que si yo abría, me iban a pasar desgracias en la vida y cosas así. Entonces, después, al día siguiente, me tuvieron que hacer una limpia y no sé qué. Según me dijeron que era porque yo tenía vibra mala, que estaba abriendo mi alma a que malos espíritus entraran. Y mi abuela dijo, hazte una limpia. Entonces le hice caso, me hice una limpia. Ahora, cuando yo regresé aquí a la Ciudad de México, porque yo originalmente vivo aquí, tocan mi ventana y me acuerdo de lo que dijo mi abuela, que estaba abriendo mi mente a espíritus malos y me pongo a rezar de lo que yo me acuerdo. Mira, la verdad es que yo no hice mi primera comunión, yo yo no voy muy seguido a la iglesia, creo en Dios, pero yo la comunión yo no la hice, yo no estudié para Dios. Entonces, cuando tocan la ventana, en ese momento, no sé de dónde, créeme amigo, yo soy muy espantado, soy una persona que se espanta mucho, que básicamente cualquier sustito me puede afectar mucho. No sé Ok. de dónde saqué la fuerza. Tuve que soltarle un trancazo a la puerta para que me escuchara alguien de mi familia porque no podía ni hablar. Entonces se levanta mi papá corriendo a decirme que qué pasó y le cuento, ¿no? Que tocaron la ventana, que no sé qué. Y es que esta ventana simplemente
es imposible, créeme, imposible que la lleguen a tocar. Es totalmente imposible que alguien venga y la toque así como una puerta normal. Entonces mi papá tuvo que ir a revisar y después de esto tuve que ir a la iglesia. Ya en la iglesia me analizaron y según me dijeron lo mismo que te dije que me dijeron, que estaba abriendo mi alma a que entraran espíritus malos. Entonces yo les había comentado que ya me habían hecho una limpia. Entonces me dijeron que vaya para una limpia más poderosa, que vaya a la basílica. ¿Sí sabes cuál te hablo? ¿De la basílica? Vaya, en Ciudad de México dices. Sí, sí, sí. Bueno, no he ido para Ciudad de México, pero pues me imagino cada ciudad tiene una basílica. Te mencionaron que fueras aquí para que te hiciera, digamos, el sacerdote que se encuentre ahí una limpia más poderosa, por así decirse. Exactamente. Aquí algo que me llama, antes de que continúes un poquito, Sí, es sí, lo sí. que me comentas, que dices que te habían comentado que tú estabas manejando como una vibra negativa. Esto te pregunto, digo, obviamente sin afán de, eh, ¿cómo se dice? Claro. Vaya, sin tirarte ni nada, es como, Sí, ¿tú sí, habías sí. tenido algún acercamiento antes de que te pasaran estas cosas? ¿Algún acercamiento a algo? O sea, ¿habías estado practicando algo? ¿Habías estado cerca de algo? O no sé, ¿fuiste a un panteón o quisiste aprender brujería o qué sé yo? ¿O simplemente pasó de la nada? Pues mira, en sí casi no tuve nada que ver, casi no hice nada, pero lo que sí hice, haz de cuenta que una vez fui a un panteón y en ese panteón yo tiré por una de las tumbas, yo tiré como un agua especial porque no me di cuenta y la tiré, pero lo Ok. ignoré. Y bueno, yo me imagino que de ahí salió la raíz de esta mala suerte. O sea, mira, esto ya, gracias a Dios, ya pasó, ya todo está bien en mi vida, pero créeme que yo me imagino que fue por ese día que yo tiré esa agua. Hace cuenta que era como un agua, yo me imagino que era un agua bendita, pero es que la verdad esa agua ya estaba un poquito negra. Pero lo que no, bueno, algo que no te dije, perdón, es que esa agua me cayó a mí, me cayó en mi pantorrilla. Ok. Entonces te digo, yo la tiré y la ignoré, pero no lo hice a propósito, lo hice sin querer. ¿Y qué piensas que tal vez pudo haber sido esto lo que pues haya generado, tal vez que cargaras estas energías, ¿no? Esto que mencionas que pues como si algo se te hubiera pegado, ¿no? O una entidad que te estuviera como siguiendo, podría decirse. Pues mira, el panteón al que yo fui, ahí bueno, lamentablemente está mi tía en paz descanse y mi abuelo materno. Ese panteón me ha dicho mi mamá que la mayoría de gente que va ahí se metió en cosas de brujería y en cosas de... Básicamente en cultos y en cosas satánicas, ¿no? Claro. Entonces yo me imagino que la persona fallecida tuvo algo que ver con eso. Y básicamente como que yo desaté una maldición. Y me cayó a mí. Ok. Porque esto es algo que a mi mamá le pasó cuando era chiquita. Mi mamá también era chiquita y me cuenta que, bueno, ella fue diferente, ya que ella dice que no se acuerda, pero no tuve nada que ver con un panteón, pero que le pasó casi casi lo mismo que a mí, que igual le tocaron la puerta. Ok. Entonces, bueno, siguiendo con lo que estaba diciendo, hace cuenta que tuve que ir a esa basílica, que es una basílica poderosa que está aquí en México. Entonces, ya que voy, me inclino ante la cruz de Dios, bueno, ante la cruz de Jesús, y bueno, siéndote totalmente honesto, me pongo a llorar. Me puse a llorar porque pues, no sabía qué había cometido y no sé qué. Entonces le pedí a mi mamá que rezara conmigo, recé y me fui con un papa, un padre, a Ujú. que me echara agua bendita. Y me pusieron hojas y no sé qué más. Ya cuando llegué a mi casa, ya todo volvió a la normalidad, ya me pude dormir tranquilo. Este, bueno, pero algo que me faltó contarte, perdón, es que yo soñaba, sí soñaba, pero mis sueños eran súper raros.
Porque en esos momentos, cuando te digo que tenía como esta, entre comillas, maldición, Ajá. hace cuenta que yo soñaba una flor, pero que esa flor tenía un ojo y me estaba viendo. Y no importaba por dónde me moviera, esa flor me seguía viendo. Y fueron 3 días seguidos en el que soñé con esa flor. Entonces, ya después de esos días, ya no soñé nada. Pero 3 días seguidos yo soñé con una flor con un ojo que me estaba viendo. ¿Y investigaste más acerca de, pues, de este sueño que habías tenido? ¿No tenías algún conocido, alguien que, pues, digamos, supiera tal vez de estos temas de brujería, que te pudiera explicar acerca de qué eran este ojo o esta flor con un ojo que te veía? Pues mira, sí me di algo a la tarea de investigar sobre este tema, que una flor que me vea, y en pocas palabras se supone que era el lente que me estaba viendo, al que yo hice enojar. Se Ok. supone que era esta persona, O sea, era que como esta una persona... forma en la que se manifestaba esa presencia era en tus Exactamente, sueños. exactamente. Quiero recalcarte que en estos tiempos yo me quedaba a dormir ya con mis papás, porque solo de plano no, yo no podía. Ok. Entonces ya después de que pasa todo esto, ya toda mi vida vuelve a ser normal, pero, o sea, básicamente, créeme que cuando voy a la casa de mi abuela, que no tiene mucho que fui, porque tenemos que ir a cuidarla, mi mamá y yo, Ujú. créeme que cuando voy, o sea, hasta con decirte, me da miedo mi abuela, porque yo no sé cómo ella supo que a mí me iba a pasar esto. O sea, al principio te dije que ella me dijo que agarrara una Biblia que tenía un mal presentimiento. De verdad, créeme que yo no sé cómo mi abuela supo, pero ella ya sabía que me iba a pasar esto. Como te repito, ella es una señora muy cristiana, de verdad. Créeme que si vieras tu casa, sí, o si vieras su casa, créeme, te daría miedo, o sea, los relojes sonando, el refrigerador sonando, el silencio que se escucha. Y luego afuera, hace cuenta que la civilización más cercana, porque es una casita algo retirada, básicamente se podrá decir que entre comillas está en la montaña. Ok. La civilización más cercana está como a media hora. Está muy lejos, o sea, está solo. O sea, ¿es la única casa que se encuentra a los alrededores o digamos que las demás casas se encuentran, no sé, a 1 kilómetro de distancia? O sea, están muy separadas las casas de ahí de la montaña. Hay una casa al lado y también es un pequeño fragmento de casas, pero esas no te las estoy contando porque las personas que viven ahí, esas casas solo las usan para vacacionar. Ah, ok. Pero hay una casa en especial que se había una señora con, me parece, 2 hijos, se llama Alejandrina, que su esposo falleció y debido a eso me parece que también tuvieron problemas con algo así paranormal y se tuvieron que mudar. Pero, o sea, esa casa está a 5 minutos de la casa de la que te estoy diciendo. Ok, o sea, sí está cercana, pero no literalmente a un lado como tal. Eh, Ahí lo que comentas de esta familia que se mudó, ¿llegaste a saber algún rumor acerca de qué pudo haber sido lo que ocasionó que se fueran de ahí? Me comentaba que ese espíritu, el señor que se había muerto, me parece que este señor se murió por... Tenía problemas en los intestinos, pero yo me acuerdo que me había comentado mi mamá que este señor tenía algo espiritual. Entonces, me acuerdo Como que mi mamá me brujería, dijo, dices. ajá, más o menos, más o menos. Entonces me acuerdo que mi mamá me dijo que este señor, aparte de que se metió en eso, básicamente hace cuenta que ellos tenían un corral de cerdos. Y en ese corral había una imagen de Jesús cargando la cruz. Hola. Pero ese Jesús tenía los ojos llorando con sangre. Ok. Entonces me cuenta mi mamá que ese cuadro se cayó. Pero esto ya pasó cuando el señor ya se murió. Entonces ese cuadro siempre que le colgaban siempre se caía. Siempre.
Pero de esa, ya después ahí, créeme, ya no supe nada más. Lo único que supe es que fue que se mudaron y aún siguen viviendo por ahí, pero viven ya algo lejitos, ya a los 30 minutos. Ok. Fíjate que está pues interesante todo esto que comentas porque pues no sé si sea por la zona o pues esto que comentas que hay pues mucha brujería. Ahora sí que alrededor de uno, pues lo que me comentas que en el panteón, pues ahora sí como que hayas tenido contacto con una pues brujería o algo parecido, que fue lo que pues te estuvo ocurriendo a ti. Y pues esto que me Exactamente. comentas del señor que pues falleció lamentablemente y que comentas que como que a lo mejor pues lo habían estado trabajando y que pues esto mismo era lo que le había ocasionado este fallecimiento. Y se menciona mucho o es muy común, me imagino, porque te digo por experiencias que me han contado conocidos y yo creo que a la mayoría de nosotros nos han contado conocidos, a lo mejor no directos, pero sí de que saben de que a fulanito, a X persona le hicieron brujería y que pues muestran una serie de síntomas parecidos, ¿no? Y que obviamente esta brujería o estas energías negativas que les mandan a las personas, pues incluso atraen hasta cierto punto a pues a entidades llamadas o les mencionan mucho que de bajo astral y pues pueden ser cosas como las que a ti te estaban pues acosando, como esto que no tocaba como tal, no me imagino que azotaba la puerta. Exactamente, sí. O sea, hace cuenta que como si tocara la puerta normal, así, Ajá. pero más fuerte, o sea, fuertísimo, como si estuviera una persona desesperada por entrar. Ok. Pero mira, después de esto que pasó, yo pedí a mi abuela, pero no mi abuela materna, la que está mal, pedí a mi abuela paterna, que me diera un collar con una cruz. Hace cuenta que yo pedí una cruz y mi abuela me dijo, ten, esta cruz es negra. Y según mi abuela me dice que la cruz negra es más poderosa. Entonces, desde que me puse esta cruz, créeme que ya no me ha vuelto a pasar nada más. Ya no tuve nada de contacto con algo paranormal. Toda mi vida fue, o sea, prácticamente ya no me ha pasado nada. Gracias a esta cruz que me he puesto, jamás me la he quitado y créeme, jamás me la voy a quitar. Gracias a que tengo esto, ya no me ha vuelto a pasar nada más. Esta cruz me parece que está bendita. Ok. Esta cruz te la dio tu abuela, vaya, de ahí de este mismo donde fuiste a hacerte la limpia o esa parte. ¿Nunca te Sí, sí, mencionó? me la dio ella, me la dio ella. Ok. Porque es una cruz que tenía ahí y yo le dije, ¿sabes qué? Dámela, dámela, dámela. ¿Sabes de casualidad si la cruz está como que, dices que es negra, ¿sabes si está hecha de algún como tipo mineral o algo, como si fuese turmalina negra, obsidiana, o no sabrías de qué está hecha esta cruz? Se ve de metal. De metal. Ok. Sí, la estoy tocando ahora mismo y se siente metal. Metal, ok. Y bueno, aquí tiene, aparte de la cruz, aquí tiene a Jesús, ¿no? Claro. Y te digo, también tengo pulseras, de estas pulseras de Dios. Ah, ok, claro, como, no sé, alguna pulsera de San Benito o... Sí, 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 sí. Exactamente. Te digo, desde que me he puesto estas cosas, te juro, sentí como mi alma, te juro que sentí que mi alma descansaba. O sea, que estoy bien tranquilo. Actualmente ya no he sufrido esto, ya me duermo solo, ya actúo normal, toda mi vida está normal. Pero, o sea, créeme que esos días que he pasado, créeme que fueron totalmente horribles. Este, las piernas no me funcionaban. No, simplemente no, o sea, estaba temblando, era feo, horrible. Ok, ¿nunca llegaste a pensar cuando te ocurrió esto de, pues, con tu abuela, que tal vez pudo haber sido, o sea, nunca buscaste como que ahora sí una explicación lógica de que tal vez pudo haber sido el viento o, pues, no sé, si dices que vivía en la montaña, tal vez algún animal que tal vez, pues, estaba rasguñando, tocando la puerta, o sea, nunca, o tú sentías como que no era, o sea,
o así como que digamos, esta intuición tanto de tu abuela, que me comentas que ella ya te había dicho que agarraras la Biblia porque pues me imagino que ella sintió algo, ¿tú ya lo sentías o si llegaste a pensar que pudo haber sido algo tal vez que no fuera de índole paranormal? Pues mira, se me hace muy curioso que me digas sobre si fuera algún animal, porque mi abuela tiene tres gatos, uno blanco, otro naranja y otro negrito. Pero dudo mucho que hayan sido los gatos porque la fuerza con la que tocaron no es de un gato. Claro, sí, para Pero no... hace cuenta que el gato negro, según, bueno, yo he visto que los gatos negros son de mala suerte, ¿no? O algo así. Pues bueno, en realidad no, es algo que se ha dicho antes y pues obviamente pues los animalitos la han llevado ahora sí que de malas. Personalmente yo no considero que los gatos negros o en general los gatos sean de mala suerte. Mas sí, vaya, estuvo muy ligado a, pues en la Edad Media que se mencionara esto. Principalmente los gatos que estaban muy relacionados con las brujas, que de hecho por eso mismo exterminaron en Europa casi a toda la población de gatos y que pues esto obviamente después ocasionó pues esta plaga de ratas que pues derivó en muchas enfermedades, ¿no? La Eh, peste. ajá, entonces pues no creo como tal que estos gatos sean de mala suerte, al contrario, se menciona o se dice mucho en ciertas culturas o creencias. Por ejemplo, los egipcios adoraban a los gatos, e incluso había muchas culturas que mencionaban que los gatos eran como una especie de guardián espiritual para nosotros como los humanos, o que incluso los gatos te quitaban la mala energía. Se supone que nosotros, digo, no estoy completamente enterado de eso, pero a lo poco que he leído, se supone que nosotros, como tú bien comentas, tenemos energía, ¿no? Ajá. Energía positiva, negativa, pero hay energía. La gente obviamente cuando te ve, cuando te piensa, tal vez no lo hacen conscientemente, pero te mandan su energía. Ya ves el mencionado mal de ojo. Ah, es Sí. que fui con mis tíos o con mis primos y no, hombre, ya regresé, me duele bastante la cabeza. Ah, te hicieron ojo. A Entonces, mi mamá le pasó eso. claro, y que luego posteriormente te barren con un huevo o con un limón. Entonces se menciona mucho de que pues obviamente la gente pues te manda a veces estas energías, tanto buenas y malas sin querer, y que los gatos son como ahora sí una esponjita que te absorbe la mala energía y pues ya ellos después la desechan. Entonces, al contrario de lo que se piensa de los gatos, se dice que son criaturas o animalitos que te ayudan a deshacerte de esta mala energía. Ok, ok, mira, la verdad, como te repito, esos gatos son de mi abuela. Yo aquí en mi casa, yo tengo una perrita y una tortuga, pero en sí esos tipos de animales yo no los tengo. Acá en México no me ha pasado en sí nunca nada paranormal. De hecho, mira, me pasó acá, aparte de lo que te dije que también me tocaron la ventana aquí, también me pasa que azotaron la ventana, pero resulta que, bueno, esto es gracioso porque un gato sí se había estrellado, pero también me espantó. Ok. No sé cómo se estrelló, pero básicamente como que algo lo espantó y chocó. Como si este gato hubiera visto algo. Ajá, exactamente. Pero aquí, créeme, hay un montón de gatos. Aquí por donde yo vivo, hay gatos por donde veas. Pero hasta eso, bueno, a mí no me gustan mucho. No soy muy de gatos, a mí me gustan más los perritos. Claro. Pero pues bueno, ya te digo, actualmente ya mi vida está bien y ya gracias a Dios. Yo nunca voy a dudar de mi fe y créeme que voy a seguir a Dios hasta ya que me muera. Porque Dios me ha salvado y pues, ya estoy bien. Pero bueno, ya, básicamente este sería mi relato. Ok, muy bien. Y pues sí, como comentas, pues qué bueno que ya te encuentras mejor, que ya no has pasado nada, pues de estas situaciones paranormales o negativas. Y pues sí, también pues agradecerte mucho por este relato, muy interesante también sobre estos, pues yo considero a lo que me comentaste que tal vez pudo haber sido
alguna brujería, que simplemente tuviste la mala fortuna de, pues, de tener contacto con ella, pero pues que, pues como bien comentas, ya no pasó a mayores. No, ya todo está tranquilo. Gracias a Dios ya todo está bien acá. Ok. No, pues muy bien, Ángel, y muchas gracias por tu relato. Sí, muchas gracias a ti también, gracias por dejarme contarlo. No, hombre, ¿de qué? Digo, igual ahorita un saludo a todas las personas que están entrando al live. Ahí, pues les recuerdo, así como pues Ángel que acaba de contar su testimonio de algo que le ocurrió a él, pues al visitar un panteón. También ustedes pueden contar su experiencia o su testimonio paranormal. Podemos platicar un poquito acerca de estos testimonios. Puede ser algo que les haya pasado a ustedes, algún familiar, incluso algún conocido, o simplemente algo que hayan escuchado ahí por su localidad, alguna leyenda urbana que se sepan, que cuenten, por ejemplo, como bien les comentaba hace unos momentos, aquí en Monterrey existen varias leyendas urbanas. Si ustedes viven, por ejemplo, como Ángel en Ciudad de México, en Querétaro, en Veracruz, y hay leyendas que se cuentan cerca de su localidad, pues también con toda confianza pueden contarlas. Y pues para conocerlas, ¿no? También conocer un poco más acerca de, pues, de lo que se cuenta. Vale, muchas gracias, me despido. Gracias a ti, Ángel. Buenas noches. Gracias, gracias. Buenas noches a todas las personas que van entrando aquí al live. Les recuerdo así rápidamente la dinámica. Estamos contando y compartiendo experiencias de índole paranormal. Obviamente la idea de esto es pues generar un poquito de opinión, escuchar estas historias, ver qué, pues, qué teoría o qué lógica podemos sacarles. Puede ser alguna historia, algo que les haya ocurrido a ustedes, algún familiar, algún amigo, o incluso alguna leyenda o algo que hayan escuchado de su localidad. Pueden unirse a contar su historia dándole clic al icono de invitado, que es el icono azul con rosa que está en su pantalla, o pudiendo mandar su historia al WhatsApp que se encuentra en la pantalla en estos momentos. Miki dice, ¿no te da miedo estas experiencias? Sí y no. O sea, obviamente pues me dan miedo porque pues es en parte la temática que se tiene con el programa. Eh, yo creo que es como siempre me ha gustado esta temática o estos temas de terror, pues es algo a lo que ya estoy un poco acostumbrado. Obviamente no te voy a mentir, hay historias que dan más miedo que otras. Y han habido historias que yo creo que que pues sí me han quitado un poquito el sueño, ¿no? Pero sí, digo, obviamente dan miedo a estas experiencias. Lo que siempre sí recomiendo es pues no sugestionarse, a final de cuentas es pues para pasar un rato tranquilo, escuchando historias de las personas acerca de lo que aseguran haber visto, aseguran haber escuchado, pero pues no por eso vamos a tenerle miedo, ¿no? Es como dice mi madre, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, sobre todo a los que se pasan de vivos. Ahí a toda la gente que está actualmente viendo el live, pues les agradecería que si aún no han seguido el canal de TikTok, pues nos apoyen siguiendo y compartiendo el canal. Pues es un proyecto que apenas va arrancando, va creciendo. Tenemos apenas desde enero de este año. Tenemos desde apenas de este año empezando
con este proyecto, entonces sería de gran ayuda que lo compartan con conocidos, que le den like, sobre todo que pues se echen una vuelta por el canal de YouTube, que vean los videos que ahí tenemos, que se suscriban al canal, que lo compartan, eso ayudaría bastante a seguirles trayendo mejor contenido. Otra de las cosas, o mejor dicho, regresando un poco con lo que había estado contando de la leyenda de la casa de Arramberry aquí en pues el municipio de Monterrey, justamente ya después de que ya habían capturado a estos desvividores de pues la esposa y la hija de don Delfino Montemayor, les aplicaron esta denominada ley fuga, los desvivieron y pues la casa siguió siendo habitada unos años después de este desvivimiento por don Delfino. Él siguió viviendo pues en esta casa de pues estos fatídicos hechos donde pues lamentablemente desvivieron a su esposa e hija, y pues continuó viviendo en esta casa para su, o mejor dicho, al momento de su muerte. Tiempo después, don Delfino fue enterrado junto con su esposa e hija en el Panteón Dolores, aquí en Monterrey, Nuevo León, que este panteón también tiene pues una rica variedad de historias y leyendas en torno a él, que son principalmente dos panteones que se encuentran en el centro de la ciudad, que es el Dolores y literalmente cruzando la calle de este panteón se encuentra el Panteón del Carmen, ambos pues de los primeros panteones de aquí de la ciudad. Y vamos a ver un poquito ahí los comentarios. Cesarix7, tienes muy buena voz para este contenido, mucho ánimo. Es un gran proyecto. Muchas gracias. Sí, es la idea, obviamente, pues seguir creciendo el contenido. Estamos ahí experimentando un poquito. El tema principal o el contenido principal son los videos de YouTube que se suben todos los lunes. Pero pues igual, como les comento, como va iniciando el proyecto, estamos ahí experimentando un poquito. Y pues estamos haciendo estos lives, ¿no? En TikTok de vez en cuando, pues para interactuar un poquito con la gente, conocer estas historias que muchas veces están ocultas, ¿no? O sea, son historias que tal vez a veces la gente no se atreve a contar, no se atreve a contar sus historias, tienen vergüenza, tienen miedo de pues ser juzgados o que no les crean. Y pues este es un espacio, ¿no? Para eso, para que puedan pues contar sus experiencias, contar sus historias. Estos en vivo se van a estar subiendo igual, como comento, a esta página de YouTube, que ya les pasé la página ahí en el chat. Y pues ahí pueden encontrar en YouTube varias playlists. Está actualmente dividido en 4 playlists principalmente, que es Escalofrío Lives, que son los capítulos como tal donde estamos en vivo en TikTok, como el día de hoy. Este sería el segundo capítulo de Escalofrío Lives que va a salir o que voy a subir a YouTube. También se encuentra Relatos Escalofrío, que es una sección donde pues tenemos algunos podcasts con invitados, con gente que ha acudido aquí al programa a contarnos sus relatos, así como por ejemplo Ángel, pero pues ahora sí, digamos, en persona, cara a cara con las personas, y nos cuentan sus experiencias. Se encuentra también Expedientes Escalofrío, que es más como si fueran los expedientes secretos X, ¿no? O sea, casos misteriosos, lugares que tienen actividad paranormal, y pues en Expedientes Escalofrío contamos brevemente un poco acerca de pues de todos estos casos misteriosos, ¿no? Y sus teorías principales. Por ejemplo,
en Expedientes Escalofrío, el capítulo pasado o el de esta semana fue el expediente Vallecas, que fue un caso que ocurrió en España de supuesta posesión demoníaca y poltergeist. Y pues el que va a salir el día lunes va a ser este de los Montes Apalaches. Escucharía el live, pero suena a full en la primera raya. No te entendí, Ghost BMX. No sé si puedas explicar mejor eso. Mikey dice: Cesaric, es muy bueno mi hermano, le queda muy bien el tema. Ah, ok. Muchas gracias ahí por el apoyo. Igual ahí les recuerdo. Les recuerdo a la gente que va entrando que pueden entrar al live a contar su experiencia o su relato paranormal, algo que les haya ocurrido a ustedes, algún familiar, algún amigo, algún conocido, o incluso una leyenda urbana que conozcan ahí de su localidad, de ahí por donde viven. Pueden unirse al live y contar estas historias que conozcan, ¿no? Pueden unirse con el icono de invitado que está en la parte de abajo de su teléfono, al ladito de, pues donde escriben los comentarios, que es el icono de los monitos rojo y azul. Ahorita antes de finalizar el en vivo, yo creo que podríamos alcanzar a tomar un testimonio más. Saludos Tadeo, Penélope y Chama. Claro, pueden ya sea unirse a la llamada. Si quieren unirse a contar el relato, díganme y les mando la invitación para que puedan subirse. O si quieren mandar el mensaje, también pueden hacerlo al WhatsApp. Cualquiera de las dos opciones es válida y se puede hacer. Entonces, no sé, Tadeo, si quieres que te una al live para que cuentes tu historia, que yo creo ya sería la última de este directo. Hola, buenas noches. Tadeo, se escucha ahí un poquito como de interferencia. No sé si ya... Ya. Ok, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, Tadeo. Buenas noches. ¿Qué es lo que nos quieres, pues, contar, ¿no? En esta noche? En esta noche, haz de cuenta, quiero contar una historia que le pasó a mi papá en el trabajo. Ok. Es que haz de cuenta que estaba en el trabajo, fuera a trabajar. Y después, pues, haz de cuenta que cuando estaba en su montacargas, pues se movían cosas en su trabajo, así como en las cámaras checaban y se movían sillas, mesas, lo que sea, pero se movían o se caían. Y hace cuenta que en una parte salieron pues para agarrar algo y hace cuenta que gritó una señora, pero no era ninguna señora cualquiera. Creo que era la Llorona, porque se escuchaba muy feo, no había nadie, los perros ladraban y así, ¿no? Ok. Y pues se da cuenta que todos pues se asustaron de su trabajo. Mi papá tiene un video guardado donde se escuchaba muy fuerte el grito. Ah, ok, o sea, tu papá alcanzó a grabar estos gritos que Ajá, escuchaban. sí. Y es que hace cuenta que se escuchaba horrible, muy fuerte, hasta
Se escuchaba en la grabación bien fuerte, aunque lo tenías bajito el volumen, se escuchaba. Ok. ¿Que estos ruidos de dónde dices que provenían? ¿De afuera, Desde de su su cu- trabajo? ¿O Sí, dentro desde de del...? afuera. No, de afuera. Ok, muy bien. ¿Tu papá presenció después algo más de esto? ¿O fue la única experiencia que él tuvo? Tenía varias, pero ahorita me voy a Es, dormir, pero lo voy a contar. Haz de cuenta que ahí en el mismo trabajo, bueno, de la historia esa de la Llorona, ajá. sentía la presencia muy pesada, decía. Sentía Y la pues presencia muy que, pesada, o sea, como si lo sí, vieran, como si lo como si observaran. fuera, sí. Y decía que a lo lejos, que se veía como una sombra, más o menos decía. Ok, Y pues no, nadie supo de eso, pues también sus compañeros del trabajo, pues se escuchaban, también se escuchaban los gritos. ok. O sea, no solamente Y, fue tu papá el que llegó a escuchar esto, sino que también sus compañeros del trabajo pudieron ver, pues, ahora sí que, pues esto que se veía, ¿no? O esto que se escuchaba, mejor dicho. sí, exacto. Ok, muy bien. Tengo una historia de mi mamá que le pasó también aquí en la casa. Bueno, te Ok. cuento. Buenas noches. Buenas noches. Yo quiero contar mi historia paranormal. Ok. Bueno, voy a empezar. Bueno, desde que tenía memoria, decían que en la casa de mis abuelitos se asustaban. Y yo me acuerdo que esa edad tenía, no sé, 3, 4 años. Y me dieron ganas de ir al baño. Pero o sea, siempre me levantaba a esa hora y a las 3 teníamos un reloj de esos de manecillas, de De los que los tienen antiguos. de... Ajá, bueno, sí, de manecillas antiguos, que tienen del 12 a, pues del 1 al 12 Sí, no de los de de los números redondos, ¿sí sabes de romanos, de los cuáles? redondos. Ajá. Ándale. Eh, y yo siempre me fijaba a esa hora, eran las 3, siempre me levantaba a ir al baño. Y ya después, un día me levanté y me fijé, eran las 3 porque lo teníamos en la puerta de la salida de mi cuarto. Estaban todos dormidos. Ujú. Y miré, y era una silueta de un charro. De un charro. Ajá. Ok. ¿Esta la Y miraste dentro de tu estaba casa, entre en el la ventana? pasillo, Entre el entre el pasillo. pasillo y ese pasillo daba para el baño. Ok. Y la sangre se me bajó a los pies y me acuerdo que levanté a mi mamá y le dije, mamá, hay un señor con sombrero. Y se levantó, ya no había nadie. Y cuando salimos, prendimos así el foco del pasillo, se miraba entre las sombras y pues un señor con sombrero, y decían que ahí asustaban también. Ok. Esa Eh, estuvo buena, esa me pasó de chico. sí, fíjate que ahí como dice, por ejemplo, en los comentarios, Repso, el charro negro, dice, viene acompañado Dice, con sus monedas de oro. Sí se menciona mucho acerca de esta leyenda de ese charro que pues normalmente hay tesoros cerca o algo parecido, ¿no? Aunque también decían a veces sí, que a veces él te ofrece esta riqueza, ¿no? O que te ofrece algo a cambio, pero pues muchas veces es mucho el precio que llegas a pagar al aceptar. y Eh, de ujú. hecho, fíjate que el vecino pues de un lado se encontraron monedas en su pared, centenarios. Ok. Pues me imagino que por eso estaba cerca este charro, ¿no? Que llegaste a ver. ¿Lo alcanzaste a visualizar bien? ¿Solamente viste como la silueta? ¿O qué recuerdas tú de eso? Ajá, solo miré entre la puerta, miré la sombra, o sea,
en la luz de la luna, no sé, se miraba más oscura la sombra. O sea que el foco alusaba medio pasillo y antes de llegar al baño ya se miraba oscuro. Ok, obviamente como me comentas tú, pues me imagino que, como dices, te impactaste, o sea, se te fue la sangre a los pies. Pues este ser desapareció después, tú corriste, o sea, ¿qué pasó? Sí, o sea, cuando le hablaba a mi mamá, me acuerdo, la desperté y ya nos asomamos y ya no había nadie. Y dicen que ya hay dinero enterrado también. Como esa calle pasaban los soldados, Ok, que la gente enterraba su dinero y los soldados los torturaban para que les diera todo el dinero el ejército. ya. Y me imagino que pues por eso, pues ahora sí que estaba todo este tema, ¿no? Pues de Sí, cosas yo o pienso entes que sí. paranormales. Ok, muy bien. Muy, muy buena historia. ¿Cuál es tu nombre o cómo te gusta que te llamen, que te digan? Pues este es el TikTok de un compa, pero me llamo Asael, Asael, ok, Asael Asael. López. Muy, muy buena historia que tuviste. Y que pues que nos compartiste, Estuvo ¿no? Espero chida. ahí. Sí, estuvo muy buena. De hecho, fíjate aquí como comenta Repso 1. Dice que se le Ajá, aparece dice a el la charro gente negro que está viene. necesitada. Al aceptarle estas monedas, estás entregándole tu alma, según se cuenta. Marta Maciel 96 dice: Bro, me asusté y es de noche. Viruto Canuto Zamburi, buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todos los que se van uniendo y que se están siguiendo, que están siguiéndome, pues. Ingrid, Karen Hechicera, lo que es Sí, Repso, Marta déjalo Maciel, suscribo a mi amigo para seguirte en mi gracias. otra cuenta. José de Mili, Viruto, Chume Pulido, todos muchas gracias. Viruto Canuto, yo tengo una buena historia. Ok, si gustas subirte al live, solamente dale clic en el icono de invitados, es el que está en la parte de abajo, el icono azul con rojo, y pues ya te subes a contarnos tu historia, ¿no? No sé si Asael quieras comentar algo más, finalizar con algo más. Sí, no, déjate cuento, bro. Ok, Haz de cuenta que a veces sueño, no sé, sea raro o no sé. He soñado como que un alma de un niño. Así pues es como un tipo corral. Un terreno, pues, y tiene árboles ahí. El terreno de mi abuelita, ahí donde vivía antes. ok. Y he soñado varias veces en la misma casa y que me asustan un niño, bro. Pero no le veo la cara, o sea, es como blanco. No sé de qué se tratará eso. Sueñas que ves a un niño blanco. Ajá, en la casa de mi abuelita, la misma casa la sueño, la misma, pero que me asusta. Fíjate que digo, está interesante ese tema de los sueños, justamente en uno de los episodios porque hacemos un podcast aparte de estos live, el canal tiene un podcast en YouTube, lo puedes buscar ¿Oh, como sí? Escalofrío Podcast. Y Repso 1, de hecho, justamente ha sido nuestro invitado en 2 ocasiones. Y él Órale. tiene muchas historias que, de hecho, ahorita como comenta, dice, tengo unas bien, pues ahora sí, fuertes, pero dice que nos van a dar miedo. Que yo le diría de que pues se suba a la llamada, contarnos un poquito de estas Ujú. historias. No, yo también tengo varias que me han pasado, bro, en esa casa, te digo. Y Ok. una que me pasó en mi propia casa, o sea, un- te voy a contar un poquito, pues un tío falleció en esa casa, en su cuarto. Y, o sea, me han asustado, pero está raro, pues a las 3 de la mañana, pues pasa eso. Siempre, Y no sé, y no, y siempre a tengo las 3 de la otro mañana, sueño, casi bro. siempre. De un amigo en paz descanse, lo soñé, pues, en esos días que falleció. Y bueno, tengo varias experiencias, no creas. Ok. Me deberás de invitar al podcast para contártelas. Claro que sí, digo, mira, ahí está el WhatsApp, está el TikTok, está YouTube. Mándame un mensaje, nada más recuérdame que eres tú y digo, actualmente el podcast se encuentra aquí en Monterrey, pero si no eres de aquí, puede ser a través de una videollamada sin problema. Ya nada más lo agendamos
y ya te hacemos el capítulo, ¿no? Sí, te digo que estaría bien. Y de hecho le dije, mi compa lo estaba viendo TikToks de repente aquí en su casa y dijo, mira, de estos de miedo. Y le dije, a ver, únete para contarle mi historia que me pasó. Y se quedó así como que, no mames, vete a la vez, que sabe qué. Le dije, no, neta, métete. Y dije, pues para desahogarme esa historia, ¿no? Dije, una vez que están Claro, escuchando acá, a ver qué les parece. así es. Digo, pues sí, digo, de eso se trata, como te comento, el programa, Buenas ¿no? noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién Entonces, tenemos el gusto? Con Salvador. Salvador. Sí, Mucho sí, gusto, sí. Salvador. Buenas noches. ¿Qué Buenas quieres noches. compartirnos esta noche? No, pues mira, yo te voy a contar una historia que esto me sucedió a mí en una casa de Guadalajara, en una casa de una tía abuela, pues. Y haz de cuenta que ahí se decía que en la sala se pegaba la oreja en el piso y decían que se escuchaban risas, llantos y de todo. Y ya de cuenta que escarbaron para construir una nueva casa y se encontró un hoyo grandísimo. No te imaginas como de grande, como una fosa, pero lo doble. Ya de cuenta que lo construyeron y dijeron, no, pues a lo mejor puede ser un de eso donde aguardan el agua o X cosa, ¿no? Y ya de cuenta que Como ya una tipo construyeron la noria, dices. casa. Ajá. Y Ok. construyeron la casa y ya fue cuando yo me fui a vivir por un tiempo ahí en esa casa con mis tíos. Este, y me quedé solo un día en esa casa. La casa está grande, no te imaginas cuánto. La verdad es una casa de 2 pisos y yo estaba en la sala porque porque de cuenta que me quedé solo y no me gustaba quedarme solo. Y entonces, de cuenta que se escucharon pasos hasta el fondo, hasta el fondo. Y me asusté. Salí corriendo de la casa, me subí al segundo piso. Me marcó mi tía y me dice, Chava, ¿dónde estás? Y le digo, tía, estoy acá arriba porque abajo se escucharon muchas cosas. Me dijo, salte de la casa. Y yo, sí, ¿por qué? Salte de la casa. Y, y ya me dijo, cuando ya me salí, me dijo que una persona le dijo que en esa casa había muerto una persona que era muy vengativa. Y ya de cuenta que pasó ese día y al día siguiente, un tiempo después, me quedé otra vez solo. Y no recordaba esa vez que me dijeron eso. Y ya de cuenta que me quedé en el cuarto y yo cerraba la puerta. Entonces se de cuenta que estando acostado en la cama, me dormí. Ya era noche. Me dormí y sentí que me ahogaban. Ok. Me paré en friega. Me paré, no te digo que corrí. Me paré así de un sentón y se escucharon pasos en el pasillo. Después de eso, se escucharon como si abrieran la alacena. Ok. Y ya de cuenta órale. que yo no quise salir del cuarto para nada, pero le marqué a mi abuelita y me dijo, creo que está llegando tu tío. Y le dije, no, abuelita, no está nadie. Y me dice, salte de la casa otra vez. Y ya no volví a ir a esa casa. Ok, digo, suena interesante esto que mencionas de esta casa. ¿Había alguna leyenda o algo que se dijera de este lugar? ¿O el por qué? Sí, habían dos leyendas, fíjate muy bien, que al lado vivían unas personas,
de hecho, una amiga de una tía mía. De hecho, aquí enfrente de mí tengo un retrato de ella. Y ya de cuenta que dice que una amiga de ella, se ahorcó en esa casa, a un lado, pues. Y la otra es que ahí en esa misma casa se decía que en la azotea del cuarto donde te digo que me pasó ese suceso, arriba se escuchan muchos pasos. Fíjate que se queda en la mala vibra cuando alguien se muere, ¿no crees? Como, Sí, porque sí, la sí. gente, como la persona es muy enojona, corajuda. Sí. Y dicen que en esa casa, en esa misma casa, se murió una persona ya grande. Y no fueron el padre, o sea, bendecido cuando falleció. Sí, sí, fueron a ver, no, no cuando falleció, sino ya mucho después, ya cuando la casa la tuvieron mis tíos. Órale. Esa casa era una tortillería. Oh, ya. Ok. Sí, Está buena esa historia. Sí, la y es verdad, como comenta Asael, normalmente se dice que cuando pues alguien fallece, y normalmente fallece de una manera trágica, como en este caso un sí, autodesvivimiento, pues se dice que quedan esas marcas, ¿no? En el lugar. Y pues sí, sí, digo, sí, probablemente tal vez fuese ahí este espíritu, esta persona que pues no podía descansar por algún motivo. sí, muy cierto eso. Un Sí, No, saludo, ahí vamos y a hacer perdón, un breve ahí espacio. Saludos a todos los que van llegando. Estamos contando ahí experiencias, relatos paranormales. Un saludo a la gente que se va uniendo. Chama, ya te mandé mi historia, sí, ya la tengo. Ahorita en un momento más la paso a narrar. Saludos a Cocadas, a Miki, a Kevin, a todos. Cocadas dice, yo ando cansado, pero si mañana haces live, te platico lo que me sucede. Ok, digo, los días que van a ser lives, seguro sí o sí, van a ser los días martes y los días viernes. Cualquier ok. otro día, normalmente, pues si siguen la cuenta de TikTok, estaría publicando en las no, aquí me historias, quedo. pues que va a haber live ese día, ¿no? Y la hora. Pero así de cajón, martes y viernes. Ya cualquier otro día, pues ahí les escribo en el TikTok. Ahora sí, Ok, adelante ok. por así. Dice Sí, Redso, uno, tengo unos bien pasados de lanza, pero les va a dar miedo, ¿no? Pues que las cuenten, ¿no? Ya le dije que se suba a contar sus historias, pero pues no quiere. Dice que están muy Mm. perturbadores. sí. No, te digo La que... otra, hay otra historia que me pasó en... No recuerdo muy bien porque estaba muy chico, pero recuerdo que me cuenta más que nada mi mamá. Recuerdo que me cuenta que íbamos en una camioneta y ya de cuenta que íbamos un buen de personas, unos tíos, primos míos, eh, y así. Ya de cuenta que íbamos por un canal. Ya es que hay unas terracerías donde hay un canal a un lado de la carretera, podríamos decirle. Ajá. Y ya de cuenta que mi mamá me cuenta que en ese tramo donde íbamos, que eran la madrugada, eran las 3 de la madrugada. Y dice que la camioneta empezó a fallar y de repente estábamos en el canal, literalmente en el canal, Ok. atravesados pues. Y ya de cuenta que dice que una forma blanca se empezó a aparecer y dice que mi tío dijo que nos bajáramos todos y dice que de ahí estaba cerca la casa, más que nada como unos 20 minutos caminando. Ujú. Y dice que llegaron a la casa y que todos se durmieron. Al día siguiente fueron por la camioneta, pero ya no estaba. Ok. Órale. Y otra que se cuenta de aquí de donde vivo yo, hacia el rancho donde viven mis tíos, hay una carretera. Y ya de cuenta que en esa carretera
lamentablemente hubo un suceso donde una persona fue desvivida y se comenta que se sube a los carros. Y esta historia también la cuenta mi mamá, que ella iba en una combi acá donde vivo yo es un autobús o un método de transporte que se paga. Ok. Y ya de cuenta que esa combi nomás iba mi mamá y el conductor, que era muy buen amigo de mi mamá. Mi mamá estaba muy chica. Y entonces se da cuenta que se subió la persona y que mi mamá se pasó para adelante y que le dijo el señor, no pasa nada, mija, tú tranquila, ella se sube en veces, no pasa nada. Y que solamente se le quedó la historia a mi mamá, porque la persona en paz descanse ya falleció. Ok. Pero, o sea, me perdí ahí un poco. Dices que se subió una persona extraña y este chofer le comentaba El ente, que... sí. Haz de cuenta que el ente de la mujer que se subía a los carros. Ok. Haz de cuenta que en esa carretera hay un tramo donde desvivieron a una persona. Y esa misma persona Era ronda la que por se ahí. subía. Es la que se sube a los carros, exactamente. Que es algo parecido como tipo a la historia que se cuenta mucho de la chica de la curva o de esta persona que falleció en carretera y que normalmente a veces se sube, ¿no? Que pide aventón. Ajá, que pide como aventón, ajá. Ajá. No, pero esta no pide aventón, esta Esta literalmente se se sube. Ajá, se sube porque se sube. Si vas solo, se sube. Si vas acompañado con una sola persona, se sube. Si vas en moto, sientes que te agarra por la espalda. Ok. Te lo digo porque yo he manejado por esa carretera y se siente muy frío ese tramo. ¿Qué carretera es, dices? Es, es Colima hacia las Guasimas. Colima hacia las Guasimas, ok. Ajá. Fíjate que, bueno, no conozco mucho hacia allá, pero aquí por Monterrey, la que es muy conocida, de hecho salió en un video de justamente de Dross, es la carretera Monterrey-Saltillo, donde dicen que se aparece Ajá. esta chica que se le sube a los traileros y que normalmente esta carretera pues tiene muchos accidentes por esto mismo. La rumorosa, ¿no? Creo, no recuerdo el nombre, pero sé que Porque es hay una que es Monterrey-Saltillo. ajá, hay una que sí es la de la rumorosa. Esa es otra historia que yo te tengo que contar, la verdad. Es una cosa de las que me pasó a mí. Porque yo tengo un tío que es trailero. Y me dice, ¿quieres ir a experimentar una experiencia anormal? Y yo le digo, ¿cómo anormal? Como sabe que a mí me encanta esto de andar entre las casas abandonadas, descubriendo panteones abandonados y así. Me dice, sí, anormal, o sea, experimentar algo de terror, posiblemente. Y le digo, sí, ok, no pasa nada. Y ya de cuenta que ese día le digo que sí y nos subimos a su tráiler. Iba mi tía, yo y mi tío y mi primo. Y ya de cuenta que llegamos a esa curva, no nos dejaron pasar para nada. Para nada, literalmente a las 3:30 de la mañana. No, ajá, sí, 3:30 de la mañana más o menos. Y nos estacionamos. Hay una parte más atrás, antes de llegar a la curva, donde se puede estacionar uno. ¿Sí se me escucha o no? Sí. Ah, ok. Haz de cuenta que dicen que ahí mismo se puede estacionar uno. Entonces nos estacionamos nosotros y haz de cuenta que dijo, duérmanse. Ya no pudimos experimentar eso. Y ya nos dormimos. Al día siguiente, bueno, en el rato siguiente nos despertamos y ya de cuenta que mi tío dijo,
¿no escucharon lo que se escuchó luego y luego cuando nos dormimos? Y yo le dije, no. ¿No lo vieron? Y yo le dije, no, ¿por qué? Y ya de cuenta que yo en mis sueños ese día, muy bien recuerdo que soñé con una persona, una muchacha que me hablaba, que me bajaba del camión y que me hablaba. Me decía, ven, sígueme. Y así, y literalmente me decía mi tío que ella no se pudo presenciar en persona, pero se presenció en mis sueños. Órale. Sí. Está raro, porque dices que si ahí asustan y la soñaste. Y en ese mismo lugar, o sea, literalmente. Ajá. Sí, Sí, a ver. está interesante todas estas pues historias, ¿no? que han contado. Pues sí, les agradezco a los dos bastante por estas historias que pues han estado contando. La verdad sí están muy, muy interesantes. También aprovecho el tiempo para mandarles un saludo a pues también a todas las personas que están escuchando el directo, a todos los que han estado aquí viendo pues la transmisión. Un saludo a todos, les recuerdo ahí la dinámica. Ahorita ya estamos por cerrar el live de esta noche. Vamos a contar una historia más, nada más que nos mandó nuestro seguidor Chama. Ajá. Y pues antes de contar la historia, pues simplemente eso, ¿no? Recordarles los lives que van a ser martes y jueves, normalmente después de las 10 y media de la noche. Y cualquier otro día, pues se estaría publicando en las historias ahí de nuestra página de TikTok. Pues si va a haber live, pues ahí subiría de que el día de hoy va a haber live, igual para que estén enterados. Obviamente si ustedes mandan su historia y por algún motivo no la alcanzo a leer en este live, sí, los voy a mutear un poquito más para que no se escuche tanto ruido. Si mandan su historia y no la alcanzo a leer en este live, nada más no se preocupen, digo, se va a ir leyendo conforme el siguiente. Y los lives que se vayan grabando, que se vayan subiendo aquí, se van a estar subiendo a YouTube. En la playlist de nuestro canal Escalofrío Podcast hay una playlist que se llama Escalofrío Lives y es donde se van a estar subiendo todos los directos o los en vivos, pues para que los puedan visualizar, ¿no? En caso de que pues de que quieran escribir o que quieran narrar su historia. Ingrid Keren Hechicera, saludos, dice, en otro live contaré lo que le pasó a una amiga cuando hizo trato con un duende. Ok, muy bien, digo, sí, sin problemas en otro live ahí puedes contarlo. Como te digo, martes y viernes van a ser días completamente seguros que va a haber live. Y cualquier otro día, pues avisaría por la página de TikTok. Y cuando ocurrió una casa donde se parecía un verdugo y el esposo de un gigante y el del caníbal. Ok, claro que sí. Ya en otro live, en otra ocasión, con toda confianza puedes contarnos esta historia. Ahorita ya para finalizar vamos a contar la historia de, como bien comenté, de Chama. Y la historia de Chama dice de la siguiente manera. Dice, primero que nada, buenas noches a todos. Esta es mi historia. Por allá de diciembre de 2022, mis abuelitos se fueron a Estados Unidos y la casa donde vivían se quedó a cargo de mi tío y mi mamá. Ahí nos quedamos viviendo mis hermanos, mi mamá y yo. Todo transcurría con normalidad hasta que una noche de jueves, mientras dormíamos en el mismo cuarto, mi tío tocó la puerta. Mi mamá se despertó y le preguntó qué pasaba. Él le dijo que había estado escuchando muchos ruidos extraños cerca de su habitación y se puso a platicar con ella al respecto. Mientras hablaban, le llegó un mensaje a mi hermana. Era de su amiga, quien le dijo que su mamá estaba enferma y que quería hacer una oración con ella. Entonces mi tío le dijo a mi hermana que la llamara a su amiga para que oraran juntas. Mi hermana le marcó
Y la verdad no sé qué pasó exactamente, pero su amiga empezó a hablar en otro idioma. Fue algo muy extraño y muy aterrador. Cuando terminaron de orar, escuchamos que en la cocina se cayeron trastes. Fuimos a revisar, pero no había nada fuera de lugar. Regresamos al cuarto y justo al entrar se encendió la lavadora. Se encendió sola, sin siquiera estar cerca de ella. Nos asomamos, pero no había nadie. Mi tío se asustó tanto que nos preguntó si podía dormir con nosotros esa noche. Le dijimos que sí. Al día siguiente, mi tío se fue a trabajar y desde entonces no volvió a pasar nada extraño. Gracias, comunidad, por tomarse el tiempo de leer mi relato y buenas noches. Esta, pues, como les comento, fue la historia de Chama, de nuestro seguidor. Muchas gracias por contarnos ahí tu experiencia. Lo que se me hizo ahí interesante fue el tema de esta, pues, amiga de tu hermana que estaba hablando en otro idioma. Entonces no, pues, no sabría si estuviese haciendo algún tipo de oración, tal vez en latín, en arameo, en alguna lengua muerta, no sé, pero pues suena interesante este tema. Ingrid dice, el del caníbal, el espíritu del gigante, súper increíble la historia. Ok, muy bien, Ingrid. Pues en el próximo directo, ahí te espero para que pues puedas contarnos esta historia que comentas del espíritu del gigante. Ahorita ya pues vamos a finalizar el directo de esta noche. Ah, tu tío estaba orando en otro idioma. Ok. O sea, es como si tu tío estuviese o como que si en ese momento hubiera estado como en trance o algo así. Ok, está interesante. Digo, igual si luego, si quieres para el próximo stream, me cuentas más detalles de la historia, ya la leo con más tranquilidad y la podemos debatir incluso en el siguiente live. Bueno, como recordaba a todos, pues ya va a finalizar el live. Les agradezco pues a todas las personas que participaron, a todas las personas que pues estuvieron viendo el directo, viéndolo desde pues el tema de estos montes Apalaches. Les agradezco que pues hayan visto el live, que hayan participado, que hayan mandado sus historias. Les agradezco de igual manera si se suscriben al canal de YouTube principalmente, pues que es donde vamos a estar subiendo todo este contenido que se genere en TikTok, y pues que también subimos contenido regularmente a YouTube de, como les comento, de este podcast de terror, de estos relatos que se tienen. Y pues que agradecería bastante que se suscriban, que manden sus relatos y pues de ir haciendo que esta comunidad de Escalofrío Podcast pues vaya creciendo, ¿no? Ahí de poco a poco. A final de cuentas la idea es que pues estas historias no se queden solamente en el olvido o que se queden ahí a la deriva, sino que hay que ir pues trayéndolas a la mano, rescatándolas y pues ahora sí archivándolas en este pues podcast o en este espacio, en este modesto espacio de internet. José de Mil, en otro live contaré más, tengo otras 3 historias. Ok, muy bien, pues así quedamos. Les agradezco a todos por haber visto el live. Espero que les haya gustado, que apoyen este proyecto. Y pues sin más por el momento, les recuerdo rápidamente cualquier otro detalle, si quieren consultar algún tema, si quieren salir en el podcast, grabar un video vía videollamada, salir en el podcast, contarme algo, lo que sea, para eso está el número de WhatsApp. Pueden enviar su mensaje a este número y ahí lo platicamos ya con más tranquilidad. Sin más por el momento, esto es Escalofrío Podcast. Y recuerden que el escalofrío los seguirá acechando en la oscuridad. Que pasen muy buenas
y terroríficas noches.